Gloria a Dios. Dios les bendiga. Hoy nos conectamos un poquito tarde, pues yo había quedado que íbamos a tratar de que empezáramos a las 8 en punto, pero pues por cuestiones que mayores, dice el otro, pues lo hicimos a esta hora. Dios le bendiga, hermana Brigitte. Gracias porque siempre están ahí conectados. Vamos a dar inicio. Es un estudio de la palabra del Señor. Pues no pienso demorarme mucho, pero vamos a tocar un tema que es importante para nosotros, los cristianos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a ir en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 hasta el 21, podemos dejarlo. Leemos la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es importante que podamos entender que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre escogido por el Señor, tenía como un dilema, podríamos llamarlo de esta manera, con respecto a lo que le sucedía a él en su interior, en su corazón. Él tenía una contradicción, él quería hacer el bien, pero se encontraba que terminaba haciendo el mal. Él quería hacer lo bueno, pero se encontraba que en su vida, en su cuerpo, en sus miembros, había una ley fuerte también, que era la ley del pecado, que lo llevaba a hacer lo malo. Y él se encontraba en este dilema. Yo pienso que esto es algo natural, esto nos puede suceder a muchos de nosotros, aunque queriendo nosotros hacer el bien, terminamos muchas veces haciendo el mal, ¿sí? Y hay algo dentro de nosotros que nos lleva al Señor, que nos lleva a Dios, que nos lleva a reconocerlo, que nos lleva a querer buscar de Dios. Cuánta gente en diferentes momentos, en diferentes situaciones se ha encontrado con ese deseo, ese anhelo de hacer el bien, de servirle a Dios, de buscarlo, de muchas cosas, pero termina siempre haciendo lo malo, termina siempre cediendo al pecado, termina siempre cediendo a la tentación, termina siempre llegando a hacer lo que él no quería hacer. Entonces es algo que nos sucede a nosotros diariamente, es algo con lo que estamos luchando a diario. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que estas cosas son naturales del hombre carnal, por así decirlo, de la persona que somos, aunque venimos al Señor, aunque reconocemos su grandeza, aunque nos hemos arrepentido, tenemos una lucha, tenemos una situación diaria que tenemos que estar luchando en contra de esa situación. Dios le bendiga, tía Mariela. Entonces, dice la palabra del Señor que el apóstol le sucedía estas cosas, a él le pasaba esta situación y él se encontraba que en sus miembros había una ley fuerte que lo llevaba a hacer el mal. Aunque él no pretendía, aunque él no buscaba, aunque él no quería hacerlo, terminaba haciendo el mal. Hay una diferencia. Es importante que entendamos que hay una diferencia porque mucha gente se justifica. Hermanos, cristianos, conocedores de las cosas de Dios se justifican
en decir, bueno, pero si esto le pasaba al apóstol Pablo, ¿por qué a mí no? ¿Sí? Si esto Dios le bendiga, hermana Rosalba. Si esto le sucedía a este hombre de Dios, ¿por qué a mí no me puede de pronto pasar? Dice la palabra del Señor que muchos hombres de Dios estuvieron sujetos a las pasiones y fueron semejantes a nosotros, o nosotros somos semejantes a ellos, hombres sujetos a pasiones, a situaciones de la naturaleza, de su humanidad, en su carne, y vivieron situaciones pues que ellos se encontraron en esta contradicción que mismo hablaba el apóstol Pablo, diciendo, queriendo hacer el bien, termino haciendo lo que no había planeado hacer, lo que no quería hacer, termino haciéndolo, termino cediendo al pecado. Es importante que nosotros podamos entender primero que todo eso, la humanidad en la que nos encontramos. La palabra del Señor nos dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. Tenemos que reconocer que mientras que el Señor venga por nosotros y nos lleve a su reino, vamos a tener una guerra interna, vamos a tener una lucha espiritual donde vamos a tener que combatir contra nosotros mismos. Quizá el mayor enemigo que nosotros tenemos es nosotros mismos, es nuestro corazón, son nuestros deseos, son nuestros sentimientos con los que tenemos que luchar a diario, somos nosotros mismos con los que tenemos que luchar a diario. Muchas veces pensamos que el enemigo está fuera de nosotros, que el enemigo es otra persona, que el enemigo es aquel o es aquella, que es mi esposo, que es mi esposa, o que son mis hijos, o que es el vecino que no me deja consagrarme, o que es que, imagínense, yo con ganas de buscar de Dios y pusieron una cantina al frente de mi casa, como entonces siempre echámosle la culpa a otras cosas, a otras circunstancias, y no consideramos que realmente el enemigo más fuerte está dentro de nosotros y es al que nosotros tenemos que combatir diariamente. Esto es lo que la palabra de Dios le llama santificación por el Espíritu. A esa guerra, a esa lucha que tenemos a diario contra nuestros propios sentimientos. Por eso la invitación, y nosotros tenemos que reconocer primeramente esta humanidad, reconocer que fallamos, reconocer que cometemos errores, reconocer que quizá por falta de conocimiento muchas veces llegamos a cometer estas faltas y no entender que somos personas que diariamente necesitamos estar pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos fortalezca en esta humanidad, que nos dé las fuerzas para no caer en tentación. Nuestro Señor Jesucristo, cuando en la noche antes de ser entregado, dice la palabra de Dios que Él le dijo a sus discípulos, quédense orando para que no entren en tentación, sabiendo Él la situación que se venía, sabiendo Él, conociendo Él de antemano la guerra que iba a tener espiritualmente, que las huestes espirituales de maldad se iban a levantar, sabiendo Él y conociendo Él toda esta situación, les dijo, oren a Dios para que no entren en tentación, para que no caigan en la tentación. Pero dice la palabra del Señor que mientras Él se fue a orar a un lugar aparte, cuando Él volvió, ellos estaban durmiendo, ellos estaban cansados en su cuerpo, en su humanidad, y se durmieron. Esta situación produjo que ellos cayeran en la tentación, que no hubiesen sido fortalecidos. Uno podría decir, estos hombres que andaban con el mismo Señor Jesucristo necesitaban orar, necesitaban pedirle a Dios que los ayudara, necesitaban pedirle a Dios que los fortaleciera en su humanidad. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Cada uno de nosotros, así conozcamos del Señor, entre más conocemos del Señor, entre más sea la madurez de cada persona en las cosas de Dios, más va a entender la necesidad que tiene de Dios, más va a entender su propia debilidad, su propia naturaleza, y más va a necesitar poner toda su naturaleza y sus deseos y sus sentimientos en las manos de Dios, para que Él sea dirigiéndonos, para que Él sea guiándonos, para que Él sea ayudándonos, para que Él sea dándonos la sabiduría para tomar las decisiones que nos van a servir a nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos entender. El apóstol Pablo le sucedía esto. Vemos que él dice
¿Quién me librará de esta humanidad, de este cuerpo de pecado, miserable de mí? Solamente una persona que es tan consciente, solamente una persona que conoce a Dios, solamente una persona que ha creído y que ha puesto su confianza en el Señor puede reconocer su propia naturaleza, puede reconocer que entre más conoce del Señor, más necesita de Él, que puede reconocer que cada día es un día de guerra espiritual donde tenemos que filtrar todo tipo de pensamientos que nos invaden a diario, todo tipo de pensamientos que llegan a nuestra vida, a tomar decisiones. A la hora de tomar decisiones tenemos que llevar todos estos pensamientos a Dios y decirle: Señor, ¿qué piensa de esto? Porque si me deja solo, si yo tomo la decisión sola, lo más probable es que voy a fallar, lo más probable es que no voy a ser sabia o sabio, lo más probable es que voy a cometer un error. Pero si nosotros entendemos que Dios es poderoso en nosotros para ayudarnos y para fortalecernos, vamos a poder salir adelante en victoria. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Romanos capítulo 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El mismo apóstol Pablo empieza a tener un progreso en esta situación en la que él se encontraba, pensando y diciendo que él no podía hacer el bien que él quería, sino que terminaba haciendo el mal y terminaba siempre esclavo del pecado a través de esa ley que decía que esto era pecado. Y él decía: esta ley se viene contra mí y me dice que es pecado lo que yo estoy haciendo y me condena. Pero el apóstol Pablo empieza a crecer por el Espíritu, empieza a entender las cosas de Dios. Ahora entiende que aunque hay una ley del pecado, que aunque hay una fuerza fuerte en nosotros, entonces también hay una ley del Espíritu, y que nosotros cuando conocemos al Señor ya no tenemos que vivir bajo la ley de la carne y del pecado, de eso que nos gobernaba antes, de eso que nos hacía pecar, sino que ahora tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra a nosotros de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay dos leyes que se encuentran. Una es mi naturaleza vieja de pecado que siempre me lleva a cometer el pecado, a hacer lo malo, a ceder a la tentación, a ser egoísta, a ser una persona que habla mal, que piensa mal, que hace malas acciones, y me lleva a entender y a reconocer que en Cristo Jesús ahora hay otra ley, una ley espiritual que gobierna mi espíritu, que gobierna mi alma, que ahora hace que mi espíritu se pueda fortalecer y yo pueda salir victoriosa por encima de esa ley del pecado que me oprime. Es un poco como que la ley del pecado, la ley del espíritu, y a veces uno como que, ¿cómo así? Pero esto es lo que nos sucede a diario. Esta es nuestra humanidad, esta es nuestra carnalidad, por así llamarlo de alguna manera. Pero cuando venimos al Señor, nosotros no vamos a buscar excusas para pecar. Una persona que está buscando una excusa para pecar es una persona que quizá nunca ha sido salva, es una persona que, la persona que hace el pecado, que comete el pecado, que cae en la tentación y no se siente mal, no tiene conciencia de que hizo algo malo, no se siente que él necesita de Dios, no siente que él ha hecho lo malo, que él tiene que buscar la forma de arreglar las cosas, de remediar, es una persona que no ha nacido del Espíritu, no ha nacido de Dios, porque las personas que han nacido del Espíritu son personas que son redarguidas por el Espíritu y que cada vez que hacen lo malo, que quizá caen en la tentación, se sienten mal por lo que hicieron, buscan la manera de remediar las cosas, buscan la manera de cambiar, lloran, sufren. Hay personas que no quieren hacer lo que hacen, están atadas, hay personas que están sufriendo porque no han podido dejar un vicio que sabe que los hunde, que sabe que los consume, que sabe que tienen una adicción adentro en el corazón y sufren a causa de eso. Le piden al Señor, le dicen: Señor, ayúdame, hágame libre.
quiero ser libre de esta adicción, quiero ser libre de este problema que yo tengo, ayúdame a salir adelante. Esas personas son las que han nacido del Espíritu, las que están luchando, las que tienen una guerra interna, las que quieren ser mejores cada día, las que saben que están sintiendo envidia, saben que están sintiendo rabia, ira contra un hermano, pero también saben que eso no está bien, que eso es pecado, y le piden perdón a Dios y le dicen: Señor, perdóname por este sentimiento que yo tengo, perdóname por esta situación que me sucede, por estos sentimientos que no son tuyos, ayúdame, libértame, quítame esto de mi corazón. Estas personas son las hombres o las mujeres que son del Espíritu y que están viviendo y que están luchando una guerra en contra de la carne, el Espíritu en contra de la carne, el Espíritu en contra de estas cosas naturales que le suceden a todos los seres humanos, pero que normalmente los seres humanos no se sienten mal por eso. Cuando hay gente en el mundo que no se han arrepentido y ellos no se sienten que ellos sean malos, como dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne o de esta situación? Ellos nunca van a decir eso. La persona que no ha nacido de Dios va a decir: yo soy una buena persona, yo hago el bien, yo no le hago el mal a nadie, yo no le robo nada a nadie, y nunca se van a sentir mal. Acaban de ofender a una persona y dice: se lo merecía porque es que esa persona es grosera, esa persona hace esto, pues yo sí le digo las cosas. Y son personas que no se sienten de ninguna manera mal, no tienen su conciencia afinada a las cosas del Espíritu, no se sienten mal en lo que hacen. Pero una persona de Dios, un hombre del Espíritu, una mujer que ha nacido del Espíritu, es una persona que reconsidera lo que hizo, que se siente mal y que empieza a buscar una santificación diaria por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice que: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no tengo que obedecer las tentaciones. Ya no tengo que caer en ellas. ¿Por qué? Porque ahora hay una ley del Espíritu que me ha librado a los que hemos nacido del Espíritu. Cuando usted se entera de esto, cuando usted sabe que usted no está obligada a pecar, que usted no está obligado a caer en la tentación, sino que usted puede tomar la decisión con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a ser una persona que va a ir avanzando, que se va a ir fortaleciendo, que se va a ir ejercitando espiritualmente, va a ir ejercitando estos sentidos espirituales. Usted fácilmente va a tener un olfato de pecado. Eso es como las personas que van al gimnasio y empiezan a hacer un ejercicio diario y empiezan poco a poco a ver unos resultados en su cuerpo, en sus músculos. Así mismo y de la misma manera, cuando usted es un hombre que entiende lo que la Escritura dice, que usted tiene el poder del Espíritu para vencer y que usted no es esclavo del pecado, que usted puede salir adelante, que usted no necesariamente tiene que pecar siempre cuando venga la tentación, sino que usted en el nombre de Cristo Jesús puede resistir la tentación y puede resistir estos ataques del enemigo. Tiene la salvación, el yelmo de la salvación bien puesta. Usted sabe que es un hijo de Dios, escogido de Dios, que no le quiere ofender, que no le quiere fallar. Dios le va a dar la fortaleza para seguir y sus sentidos espirituales se van a fortalecer, su olfato se va a agudizar. Cuando usted empieza a oler que va a una tentación, que va a haber un problema, que van a haber situaciones adversas, usted empieza a sentir eso en el ambiente, usted se empieza a preparar, empieza a orar, empieza a resistir estas huestes de maldad, esta situación, empieza a sacar esos pensamientos de su mente. Cuando vienen esos pensamientos negativos, esos pensamientos que lo quieren oprimir, que no lo quieren dejar avanzar, que le están diciendo que usted falló y que usted ya se tiene que quedar ahí, que tiene que empeorar la situación, entonces usted empieza por el Espíritu a discernir y a saber que eso no es de Dios, que eso no lo puede gobernar a usted, que usted es poderoso, no en su carne, no en sus fuerzas, sino en el Espíritu de Dios y en lo que Dios ha dicho de sus hijos, de nosotros, que nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos permanecer firmes hasta el día de su venida. Cuando usted entiende esto, usted puede ser una persona que va a ir madurando espiritualmente. Ya no va a ser como cuando era un muchacho. Muchas veces los jóvenes, por falta
de quizá experiencias de la vida y situaciones, fácilmente toman decisiones no muy buenas, muchas veces, no todas las veces, algunas veces, porque también hay veces que hay jóvenes más maduros que ancianos o que personas ya mayores, pero bueno, normalmente suele suceder estas cosas. Pero cuando usted ha crecido en el espíritu y se ha fortalecido, ya no es un niño que toma solamente leche, sino que ya es un hombre que ha madurado, ha crecido en las cosas de Dios, fácilmente no va a caer. Ya el enemigo tiene que tener otras estrategias. ¿Por qué? Porque usted es una persona que se ha ejercitado, usted ya sabe cuando viene la prueba, usted ya sabe que, mire, madurar no significa que usted no va a tener un problema. A veces piensa la gente, oiga, pero ese hermano tiene tantos años en el evangelio y vea lo que le sucede. Es que no significa que usted no vaya a tener situaciones, no significa que usted quizá no se vaya a enfermar o un familiar suyo se vaya a enfermar, no significa que nadie de la familia quizá vaya a pasar a la eternidad, no significa que de pronto nosotros no podamos tener problemas de diferentes formas, no, significa que madurar significa la forma en la que usted va a actuar frente a esa situación. Eso significa madurar, no que no va a tener problemas, sino que usted va a saber actuar, va a saber tomar la forma, va a saber tomar las armas del espíritu para poderse parar en medio de esa situación, confiando en el Señor, orando, como dice la escritura. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, o sea, le llama a tener una actitud, eso es que entender, si yo estoy enfermo, yo le voy a pedir a mi pastor, a mi líder, al hermano, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá, que ore por mí. Porque esto es bíblico. Usted no va a agarrar a desesperarse y a llenarse de temor y a decir ya me morí, ya conmigo no hay solución o ya no hay solución. No, sino que usted va a creer lo que dice la escritura y va a tomar una postura de fe, de confianza en el Señor y va a empezar a orar, porque eso está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted ha madurado, que usted está creciendo. Cuando su hijo de pronto en su casa tiene fiebre, tiene algún problema, usted ya no se va a desesperar y va a correr como loco para el hospital, sino que usted va a decir en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que cuando la suegra de Pedro estaba enferma, la llamaron al Señor para que orara por esta mujer, y orando dice que la fiebre le dejó. Entonces usted también toma esa posición de autoridad y toma esa posición de madurez espiritual, y usted sabe que usted es un hijo de Dios, que Dios le ha dado el poder para vencer, que dice que a los que creen en Él, estas señales le seguirán, que orarán por los enfermos y los enfermos se sanarán, que echarán fuera demonios. Y cuando usted ha entendido esta palabra, cuando usted la ha creído y cuando usted la ha crecido en el conocimiento de ella, usted toma esa palabra para su vida y empieza a orar por los que están enfermos en su casa. Eso significa que usted ha madurado, que ha crecido en la fe, que usted tiene confianza en el Señor, que usted sabe que esta palabra es verdadera. Entonces cada vez se va fortaleciendo esos sentidos espirituales. Entonces ya el enemigo no puede venir a cualquier cosa a desestabilizarlos. Y cuando usted vea que siente que algo en el ambiente viene contra su vida, que algo usted se levanta también a orar, a pedirle al Señor por esa causa, poner esa causa delante de Dios. ¿Por qué? Porque sus sentidos espirituales se han ido ejercitando cada día con la unción del Espíritu, con el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. A esto se refería el apóstol Pablo. Él entendió, él dijo, bueno, aunque yo queriendo hacer lo bueno no lo puedo hacer, sino que termino haciendo lo malo, entonces me doy cuenta que en mi cuerpo, en mis miembros hay una ley que me obliga a pecar. Pero más adelante él empieza a hablar otras cosas también y a decir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo entiende esto y ve que esto nos pasa a todos nosotros. Cuando nosotros comenzamos en las cosas de Dios, cuando
hasta ahora estamos empezando a conocer las cosas de Dios, nosotros queriendo hacer el bien no podemos, luchamos, siempre terminamos haciendo lo malo y siempre estamos diciéndole, Señor, no puedo, definitivamente yo lo he intentado. ¿Cuánta gente lo ha intentado y ha desistido porque ha pensado que la forma correcta de hacer las cosas para Dios es en su fuerza? Y no es así, porque si yo pensara que yo puedo agradar a Dios por mi fuerza, entonces yo estaría negando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo estaría negando que el Espíritu Santo es el que me fortalece a mí. Yo no estaría entendiendo lo que el Señor dijo, que ya esa debilidad, Él me iba a ayudar a mí en mi debilidad y yo tenía que reconocer mi condición, pero que Él era fuerte. Dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy. Es una contradicción, es algo que usted dice, pero ¿cómo así que uno que está bien débil vaya a decir que está fuerte? Eso es una mentira. No, no es mentira. Es que esta es la ley del Espíritu. Las cosas del Espíritu se manejan y se miran y se disciernen en el Espíritu, no en lo que ven nuestros ojos naturales. Nuestros ojos naturales ven la debilidad, nuestros ojos naturales ven el fracaso, nuestros ojos naturales ven la pobreza, nuestros ojos naturales ven la enfermedad, nuestros ojos naturales ven que no tiene remedio esta persona. Nuestros ojos naturales no nos dejan ver las cosas que son del Espíritu, pero las cosas del Espíritu, dice la palabra del Señor, que son espirituales y que se han de ver y se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me siento débil, entonces yo puedo estar fuerte en el Señor, porque hay una palabra para mí que soy débil, y me dice, el que crea que el que está débil diga que está fuerte en el Señor, y va a ser fuerte en Dios y va a poder salir adelante, porque su confianza no está en lo que usted puede hacer, su confianza no está en lo que usted puede ayudar, sino en lo que Dios puede hacer a través de su vida, sino en lo que Dios puede hacer cada día con nosotros. Por eso es importante que conozcamos su palabra, que la entendamos para que podamos salir adelante, para que podamos creerla, para que podamos producir frutos del Espíritu y no de la carne. Que nuestra mirar, nuestro andar y nuestro caminar sea en el Espíritu, creyendo lo que está escrito, entendiendo que Él es poderoso para ayudarnos en cualquier dificultad que tengamos, que Él es el que está haciendo la obra en nosotros, Él nos está santificando, que ya no somos deudores al pecado, porque alguien pagó esa deuda por nosotros, que se llama Jesucristo. Ahora usted y yo somos libres del pecado, ya no tenemos que estar sometidos a Él, porque alguien pagó para que usted y yo pudiéramos ser libres de tomar decisiones para vida eterna, decisiones para una mejor vida, decisiones para ser sabio, para tener sabiduría, para entender las cosas de Dios, porque ya no estamos esclavizados al pecado, ya no tenemos que obedecerle. Por eso a veces la gente dice, no, es que la verdad es que a mí me pasó algo, fue una tentación, Dios me mandó una tentación. Ve, hay gente que piensa que Dios lo tienta, que eso fue o que el diablo le puso a esta persona al frente y que él cayó, que no supo qué hacer. No, eso se llaman excusas, y muchas veces es concupiscencia que hay en el corazón de cada persona, y cada persona es tentado de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Si una persona le gusta, tiene esta debilidad y le gusta, se complace en esto, pues siempre va a ser tentado por ese lado, de acuerdo a la situación que viva en su corazón, de acuerdo a la concupiscencia que haya en su corazón, siempre va a ser tentado por ese lado. Eso es como, por ejemplo, una persona que le gusta comer y comer y comer, pues siempre por donde pase va a haber una panadería y va a haber cositas que le gustan, porque esa es su debilidad, ¿sí? Pero no es que la panadería se puso ahí para hacerlo caer, no, es que de acuerdo a su debilidad, él se va a encontrar mirando lo que le gusta mirar y codiciando lo que le gusta codiciar, lo que tiene adentro. Entonces es importante que nosotros podamos entender que esa naturaleza vieja, esa concupiscencia que hay en nuestro corazón, ahora podemos sacar, limpiar por el Espíritu de Dios cada día. Cada vez que esos sentidos se van ejercitando, usted puede entender y puede decir, oiga, yo verdaderamente yo no soy tan buena como yo pensaba, a mí me da envidia,
¿sí? Yo a veces hablo mal de la gente verdaderamente, y usted puede reconocer sus pecados y puede reconocer esto y entender que son cosas de la carne y que por el Espíritu tenemos que hacerlas morir, porque ya ellas no nos tienen que gobernar a nosotros, sino que nosotros tenemos que gobernar a la carne por el Espíritu y salir adelante, salir al frente, tomar el control de nuestra vida, tomar el control de nuestro corazón y empezar a hacer una limpieza interna en el corazón por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ya no somos nosotros los que vamos a decir, bueno, que yo soy esto y aquello, porque realmente en nuestra propia humanidad no lo podríamos reconocer. La palabra de Dios dice que es difícil que podamos reconocer nuestros propios errores. David dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién puede sacar eso a la luz? Dios, por el Espíritu. Si usted se lo pide, si usted le dice, Señor, yo quiero que usted me muestre lo que yo realmente soy. La palabra de Dios dice que Él llevó a su pueblo de Israel al desierto para mirar lo que había en su corazón, para que ellos mostraran lo que realmente tenían en su corazón. Porque usted sabe que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero caminando físicamente, pero en su corazón nunca salieron de allá, y por eso ellos no pudieron pasar a la tierra prometida, porque siempre estuvieron atados a Egipto, atados a su vieja naturaleza, atados al mundo. Y hay cristianos que les sucede esto, hermano. Yo no estoy hablando de la salvación, pero hay gente que toda la vida está cometiendo el mismo error, siempre cae en el mismo problema, no han podido ser libres de lo mismo con lo que venían del mundo, con la concupiscencia que traían, ahí la tienen y ahí siguen en eso mismo, y de pronto se calman y sujetan eso y lo tienen ahí reprimido y dicen yo no puedo hacer esto, y se aguantan 2 años, 3 años, 5 años, pero en cualquier momento va a salir a flote lo que verdaderamente hay en el corazón, porque realmente nunca han sido libres de esa condición, siempre llevan esa carga ahí, siempre llevan esa cadena arrastrando, y por más que la disimulen y por más que se sometan, mire, hay hombres que han tenido una concupiscencia en su corazón, quizá homosexual, y se puede hasta casar, puede tener hasta hijos, pero siempre se va a ver que esa inclinación, esa debilidad, y aunque pasan los años, entonces, ¿por qué? Porque está dentro del corazón y porque necesita ser libre, pero que haya una verdadera libertad, que esa concupiscencia no solamente la disfracemos con una apariencia de piedad, que no le pongamos ropa, que no le pongamos de pronto adornos a esa concupiscencia, sino que realmente podamos ser libres de ella, que esa concupiscencia salga, y que realmente el cristiano, así venga otra vez esta situación, ya no la anhele, no la quiera, no la reconozca, haya salido. Ahí sí podemos decir verdaderamente somos libres de esto. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que ahora somos libres de la ley del pecado, que ya no tenemos que cargar con esa concupiscencia, que ya no tenemos que decir, cubrirla y decir, lo que pasa es que a mí me pasó cuando yo estaba pequeño y por eso yo la cargo y yo no he podido ser libre porque eso me domina, eso me gobierna. No, ahora un hombre de Dios, una mujer de Dios puede ser verdaderamente libre, porque ya no es esclavo del pecado, ya no tiene que cargar esa cadena. Cristo nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte que estaba en nosotros, de esa ley que nos gobernaba, de ese pecado que nos hacía caer. Ahora usted y yo tenemos la posibilidad y la opción de elegir. Pero ¿cómo podemos ser libres? Primeramente entendiendo, primeramente libres en nuestra mente. Cuando usted entiende esta palabra, su mente se libera y usted dice, ya entiendo, o sea que yo puedo salir de esto en la ayuda del Señor, yo puedo verdaderamente ser libre. Hay personas que dicen que han hecho
todo lo posible y lo imposible y que no han podido. ¿Por qué? Porque lo han hecho en su humanidad, lo han hecho en sus fuerzas, lo han hecho en un pensamiento que no está libre, en una mente que está atada, en una mente que está cegada, en una mente que está mundanalizada, pero no una mente espiritual, porque la mente del Señor Jesucristo es la mente que nos va a hacer libres a nosotros de todas estas situaciones. Esto le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice la palabra del Señor en el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es vivir en el Espíritu. Por eso es importante que usted y yo podamos entender las cosas del Espíritu, para que podamos agradar a Dios. La palabra de Dios dice que esta es la única manera de agradarlo al Señor, por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Viviendo en la carne es imposible agradar a Dios. Tenemos que vivir en el Espíritu para que podamos agradar al Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, ¿qué me quiere decir estos pasajes a mí? Que cuando yo anhelo vivir en el Espíritu, cuando yo anhelo la santidad para mi vida cada día, cuando yo anhelo una liberación verdadera, es porque yo tengo al Espíritu. Pero si yo no anhelo santificarme, si yo no siento que estoy mal en ningún aspecto de mi vida, si yo estoy tranquilo como estoy, si yo pienso que yo estoy bien, que yo ya llevo tantos años en el Evangelio y que yo qué más necesito aprender, si yo pienso de esta manera, es posible que no tenga el Espíritu del Señor. Y si no tengo al Espíritu del Señor, pues no soy de Cristo. Esto es lo que me dice estos pasajes. Por eso es importante que usted entienda que la persona que está buscando la santificación, que la persona que anhela realmente vivir en el Espíritu de Dios, estas son las personas del Señor. Estas son las personas de Dios. Estas son las personas que tienen al Espíritu de Dios. Por eso no hay excusa. La gente no puede decir, no, que yo soy débil. Mire, el que le gusta pecar es porque no tiene al Espíritu de Dios. Porque no quiere decir que los que tengan al Espíritu de Dios no pequen, no sean perfectos. No, significa que cuando fallamos, cuando pecamos, nos sentimos mal y queremos ser diferentes, queremos cambiar nuestra manera de pensar, queremos cambiar nuestras actitudes. Le pedimos a Dios, reconocemos nuestra flaqueza, reconocemos nuestra condición como seres humanos, como el apóstol Pablo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero en esto lo reconocemos es en el Señor y en el Espíritu de Dios que mora en nosotros y nos hace reconocer lo que realmente somos. Pero también nos da una palabra de gozo, una palabra de santificación, una palabra de victoria, una palabra de poder, y nos dice que Él nos hizo libres del pecado y de la muerte, que Él nos ha libertado, que ya no somos esclavos del pecado, que ya usted y yo podemos ser libres y podemos ir de victoria en victoria, podemos ir creciendo, podemos ir santificándonos y podemos agradar a Dios. Los que agradan al Señor son del Espíritu, tienen al Espíritu y son de Cristo, pero los que viven en la carne no pueden agradar a Dios y no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, esa es una palabra para que reflexionemos en ella. Vamos a estar orando. Saludo a mi hermano Arley, Dios lo bendiga. Hermano Arley, saludes a su esposa, a sus hijos, a la hermana Ana Elba Bosa y a cada uno de mis hermanos, mi hermana Rosalba Rojas, también a su familia, a su esposo, a sus hijos, a cada uno de los hermanos que nos están viendo, y bueno, invitarlos a que nos santifiquemos en el Señor cada día, que el Señor Jesucristo está a las puertas. Ese ha sido el anuncio. El apóstol Pablo dijo: cada uno de ustedes anímense con estas palabras, que el Señor viene pronto, y que cada uno de nosotros también debemos de sentirnos felices, que ya no estamos obligados a pecar y a fallar, sino que ahora somos libres en Cristo Jesús.
por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. Entonces vamos a estar orando. Padre, muchas gracias, Señor, por tu divina presencia, tu amor, tu fidelidad, Señor, tu grandeza. Bendice a cada uno de mis hermanos, a sus familias, en sus hogares. Bendícelos, Señor, llénalos de tu paz, de tu gracia, de tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra pueda quedar impregnada en su alma, en su espíritu, en su corazón, y pueda producir fruto digno de arrepentimiento. Padre, gracias por la familia en Cristo Jesús en diferentes lugares que se encuentran, Señor. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, y que cada día haya en ellos ese anhelo, ese deseo por escuchar tu palabra, por aprender de ella, por instruirse, Señor, por crecer y madurar en las cosas del Espíritu, por anhelar cada día, Señor, tener esa hambre, esa sed, Padre, de tu palabra, de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Trae sanidad a sus cuerpos enfermos, trae sanidad a su alma enferma, el que esté pasando por una situación, trae sanidad a su vida, libértalo, Señor, en el nombre de Jesucristo yo te lo pido, Padre, y de una manera espiritual y simbólica, Padre, yo impongo mis manos sobre cada uno de estos hermanos que están en este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy muchas gracias por cada uno de ellos, para gloria, para honra de tu precioso nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, Dios los siga bendiciendo. Si de pronto alguno no alcanzó a escuchar el mensaje, ahí queda grabado, lo puede volver a escuchar, puede compartirlo, y sigamos adelante confiando en nuestro Padre Celestial, en sus promesas, porque son fieles y son verdaderas. Dios les bendiga, amados hermanos.